¿Está? Ok. Cuelga. Debe ser un banco, ¿no? Cuelga. Muy bien. Okay. ¿Ven ahí la pantalla, chicos? ¿Ven ahí la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor, Power. pero ve. Profesor. Ok, chicos, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver el reino Plantae o el reino de las plantas que comúnmente se le conoce. Y vamos a ver distintas clasificaciones acerca de este reino. La clasificación del reino Plantae es bastante amplia. Recuerden que es uno de los reinos más conocidos, ¿no? Se creía antiguamente que solamente había dos reinos. ¿Cuáles eran estos? El reino Plantae y el reino animal, o el reino de las plantas, el reino de los El reino de animales, las ¿no? plantas y el reino de los animales. 1969 fue un año muy importante porque gracias a un científico, Whittaker, hace ya la clasificación de más reinos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, se creía que las algas, llamadas así, eran parte de este reino de las plantas, que las algas eran parte del reino de las plantas porque eran verdes, porque también hacían fotosíntesis, ¿no? Pero luego gracias al aporte de Whittaker y otros científicos, descubren que, por ejemplo, las algas marinas son en realidad microorganismos que pertenecen al reino protista, no pertenecen al reino de las plantas. Y así, gracias a esos avances científicos, se ha ido descubriendo ciertas cosas que se creía en la antigüedad que eran, por ejemplo, que las algas eran plantas. Las algas no son plantas, las algas son protistas, son protozoarios. ¿Ya? Ok, por ejemplo, ¿no? Listo, chicos. Veamos. Como les comenté, en 1969 Robert Whittaker hace justamente la división ya más extensa de los reinos. Solamente eran el reino Plantae y el reino animal, o reino Plantae o reino animalia, como quiera llamarse. Y él habla del reino protista, del reino monera y el reino fungi, el cual es considerado el padre del reino fungi o del reino de los hongos, porque justamente hizo estudios acerca de este reino y él considerado el padre de la micología. ¿Ok? Listo. Recorren los 5 reinos que estamos viendo y que el día de hoy vamos a ver el reino Plantae. El reino Plantae o reino de las plantas, cuya característica principal, profesor, como pueden ver, es que casi toda la mayoría que tienen hojas son de coloración verdosa. ¿Esto por qué se debe? Porque contienen un pigmento llamado la clorofila. La clorofila, un pigmento llamado la clorofila. Otras plantas, ¿hay plantas que no tienen hojas? Claro que sí, hay plantas que no tienen hojas. Por ejemplo, el cactus. El cactus no tiene hojas, tiene espinas, sí tiene un tallo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay plantas que son carnívoras, por ejemplo, plantas carnívoras, hay plantas que no hay coloración verdosa, sino otro tipo de coloración como rojiza, como rosácea, ¿ok? Va a depender, uno, de la cantidad de clorofila que contenga en su interior. Dos, va a ser importante saber dónde está ubicada esta planta, si está en la costa, en la sierra, en la selva, si está en las alturas, ¿ok? Si está en cierto clima, si está en un clima árido, un clima seco, si hay un clima muy lluvioso, o de repente está en un clima tropical, o de repente está en un clima muy, en el cual es muy escarpado toda la parte donde está plantada dicha plantita, ¿no? Entonces va a depender de muchos factores de que por qué una planta no es totalmente verde, por qué no todas las plantas son verdes, por qué hay distintos colores. Va a depender de muchos factores. Este reino Plantae, uno, el reino Plantae más conocido como plantas. Dos, todas las plantas sin excepción, todos los pertenecientes a este reino tienen núcleo en sus células. Esto quiere decir que son eucariotas, son de células de tipo eucariotas, chicos. Eucariotas significa que tienen células con núcleos. Las plantas son pluricelulares, es decir, tienen varias células de tipo eucariota en su interior. ¿Ya? Su nutrición de por sí, todas, sin excepción, es autótrofa. Autótrofa. Eso quiere decir que
producen su propio alimento. ¿Y cómo se llama el alimento de las plantas? El almidón. El almidón. El almidón, chicos, por si acaso así se llama el alimento de las plantas, que es un tipo de azúcar, por si acaso. Es el almidón. Y si te preguntaran, cuando veamos el reino animal, cuál es la fuente de alimentación de los animales, allá, ahí diremos, se llama el glucógeno, ¿no? O el glucágeno, ¿no? Y eso va a pertenecer a lo que es la digestión. Pero eso ya va a ser materia de lo que es ya en la próxima clase, que será después del examen, obviamente, cuando veamos el reino animalia o el reino animal, como quiera llamarse. ¿Ok? Entonces, la nutrición de las plantas es autótrofa. Producen su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Y es por eso que se llaman plantas fotosintéticas, o si no, organismos fotosintéticos. ¿Qué otro organismo, aparte de las plantas, hace la fotosíntesis? Justamente las cianobacterias, por ejemplo, ¿no? Y algunas protistas que hacen, las algas del reino protista también hacen la fotosíntesis. Ojo, también hacen la fotosíntesis. Por ejemplo, el yuyito, el yuyo que tú comes en un cevichito justamente se creía que era una plantita, pero en realidad es una alga del reino protista, ¿no? Vamos a hablar sí o sí de las algas acá, pero recordar que esas son pertenecientes al reino protista, pero lo vamos a mencionar a manera de que antes eran consideradas dentro de este reino. Actualmente no, las algas no son plantas, las algas son protistas, ¿ya? Por si acaso, las algas no son plantas, las algas son protistas, ¿ya? Son del reino protista o protoctista, también se llama ese reino. No son del reino vegetal o del reino plantae, por si acaso, ¿ya? No confundir eso. A veces te puede venir un examen. ¿Las algas son plantas? Falso. Las algas no son plantas. Las algas que son protozoos o de tipo protista. Las algas son... Son del reino protista, más bien dicho. Acuérdense de eso. Sino que, ¿por qué se creía que era el reino vegetal o el reino plantae? Porque era de color verdoso, hacían fotosíntesis, pero ahora se sabe que la fotosíntesis no es solamente de las plantas, también lo hacen cierto tipo de microorganismos que son distintos a las plantas. Por ejemplo, las cianobacterias, las arqueobacterias y también las algas. ¿Sí? Las algas hacen también fotosíntesis, pero cada una de ellas pertenece a un reino distinto al reino de las plantas. Eso se sabe actualmente. Pero en la antigüedad, antes de 1960, solamente se creía que eran dos reinos y se hablaba de que las algas son plantas. Pues, y eso es un error, ¿no? Ya sabemos que es un error. Ejemplos. Bueno, todo tipo de árboles, todo tipo de rosas, todo tipo de geranios, todo tipo de bayas son ejemplos del reino plantae. Vamos a ver un video en el cual va a resumir todo lo que vamos a ver el día de hoy, que lo vamos a ver un poquito detallado, para que entiendas qué es lo que vamos a clasificar algunas plantas, algunos miembros de este reino plantae de la mejor manera posible. Chicos, no es la única forma de dividirlos, existe una forma infinita de divisiones, ¿no? Una forma inimaginable de dividir el reino del reino plantae, ¿no? Porque cada uno asume su criterio, cada uno de los científicos asume el criterio de cómo ordenar este reino, ¿no? Algunos lo clasifican que tienen o no tienen hojas, que son altos o no, que son de tronco fuerte o no, que viven en ciertas zonas. Hay una forma bastante variada de cómo definir este tipo de reino, cómo diferenciarlo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver este pequeño resumen. Por favor, atentos. Existen alrededor de 400.000 especies de plantas en nuestro planeta. La ciencia que se encarga de su estudio es la botánica, una rama de la biología. A continuación se describen las características generales del reino de las plantas. 1. Son pluricelulares, es decir, están formadas por muchas células. 2. Están constituidas por células eucariotas, o sea, células con núcleo verdadero. 3. Poseen una pared celular de celulosa. 4. Contienen clorofila, la cual capta la energía luminosa del sol para realizar la fotosíntesis.
5. Son seres autótrofos, es decir, pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. 6. No se pueden desplazar por sí mismas. Son organismos inmóviles anclados a un sustrato. Y 7. Su reproducción es principalmente sexual con ciclos de alternancia de generaciones. En la alternancia de generaciones, una generación produce esporas por meiosis y la siguiente gametos por mitosis. La clasificación taxonómica de las plantas considera dos superdivisiones, briofita y traqueofita. Las briofitas son plantas pequeñas sin vasos conductores, es decir, son avasculares. Tampoco tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son las plantas terrestres más primitivas e incluyen las hepáticas, los musgos y los antoceros. Las traqueofitas son plantas vasculares, denominadas así por tener células especializadas en la conducción llamadas vasos conductores, los cuales están impregnados de lignina, una sustancia endurecedora que confiere soporte a la planta. Este grupo se halla constituido por las divisiones pteridofita y espermatofita. A. División pteridofita. Las primeras plantas vasculares fueron las pteridofitas. No tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son ejemplos helechos, licopodios y colas de caballo. B. División espermatofita. Las espermatofitas son plantas vasculares con semillas. Se conocen también como fanerógamas y en la actualidad conforman la flora dominante de la Tierra. Las espermatofitas están constituidas por dos clases principales, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas con tronco leñoso, hojas aciculadas y semillas en conos, pero sin flores ni frutos. Forman bosques perennifolios en latitudes frías y su polinización ocurre por efecto del viento. Este grupo incluye coníferas, cicadáceas, ginkgos y netofitas. Las angiospermas tienen hojas anchas, semillas, flores y frutos. Constituyen el grupo más diverso, más extensamente distribuido en el planeta y más complejo de todas las plantas. Su reproducción sexual es independiente del agua. Las semillas están protegidas dentro de frutos y su dispersión ocurre por diversos medios. El cultivo de angiospermas sustenta la alimentación, la explotación comercial de productos diversos y la farmacología que atiende a la salud humana. Son angiospermas, cereales, leguminosas, hortalizas, especias, flores y frutos. Los desarrollos evolutivos que permitieron a las plantas adaptarse a la tierra fueron el polen y la semilla. Los granos de polen son estructuras diminutas portadoras de células que producen gametofitos masculinos, las cuales pueden ser transportadas por el viento o por animales polinizadores. De esta forma, el polen puede viajar por el aire para fertilizar gametofitos femeninos. La semilla es un gametofito femenino fertilizado que contiene un embrión capaz de formar por germinación una planta completa. Después de un periodo de latencia, cuando las condiciones de humedad, oxígeno y temperatura son adecuadas, la semilla germina y forma una plántula capaz de realizar fotosíntesis y seguir creciendo. En resumen, las plantas son organismos eucariontes multicelulares fotosintéticos. Poseen una pared celular de celulosa, están organizados en tejidos, se reproducen sexualmente con alternancia de generaciones y descienden de las primeras algas verdes.
Sin las plantas no podríamos vivir, ya que éstas participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en los ecosistemas, y son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos. Pasó con el video. Muy bien. ¡Qué bonito el video! Vamos a ver el siguiente cuadro. Muy bien. Ya vimos el video. Como pueden ver, hay bastante información al respecto. Vamos a ver ahora la clasificación de las plantas. Vamos a hacer la clasificación según nuestro análisis que hemos visto. Ojo, no es la única clasificación, chicos, del reino Plantae. Existe una infinidad de clasificaciones. Vamos a ver por las más fáciles de poder entender. Hay plantas con flores y sin flores. Por ejemplo, las plantas sin flores se dividen en dos tipos, musgos y los helechos. Los musgos son pequeños organismos como que se ponen al moho, que son el moho, y se adhieren, por ejemplo, a las rocas, que está donde pasa bastante el agua, como si fuera como si estuviera aferrándose, ¿no? A lo que es la piedra, ¿no? De río, por ejemplo. Eso es un tipo de planta sin flores, ¿no? Otro tipo, y además estos musgos son justamente lo más primitivo, los menos evolucionados, ¿no? Del reino de las plantas. Ay, disculpen. En el caso de las plantas sin flores, también tenemos a los helechos. Los helechos, al igual que los musgos, también están presentes en los medios acuáticos, y estos justamente se usan para hacer el cubrimiento de algunas cosas. ¿Qué, profesor? ¿Cómo es esto del cubrimiento de algunas cosas? Miren, los helechos forman en las rocas como unas pequeñas alfombritas de cosas verdes, ¿no? De plantitas verdes chiquitas, ¿no? Y los helechos son cortados para poder cubrir ciertas cosas, ¿no? Pueden cubrir, los campesinos sobre todo lo utilizan para cubrirles como mantas, pueden cubrir a los animales, para abrigarlos principalmente. Eso hacen con los helechos, ¿ya? Pero principalmente estos helechos están presentes en lo que son riberas de ríos, ribera de lagos, ¿ok? Son donde están este tipo de plantas sin flores. Y ahora entramos a lo que es el plato fuerte, vamos a decirlo así. Las plantas con flores, casi la mayoría tiene plantas de este tipo, ¿ya? Son las más comunes, las plantas con flores. Ahora, tendrá flores, pero no produce ningún fruto. En este caso se llama gimnosperma. No hay ningún, o sea, es decir, el árbol no produce quizás algunas, solamente puras flores, pero no produce el fruto, que es lo más importante para para poder plantar nuevamente, ¿no? Por ejemplo. No tienen frutos, se llaman las gimnospermas, por ejemplo, los pinos, los abetos, los cedros. Aquí están casi todos los árboles madereros, están en este grupo de plantas con flores, pero sin fruto. Y aquí, lo más común, plantas con flores y con fruto. Acá tenemos a las angiospermas, son todos los demás tipos de plantas, ¿no? Por ejemplo, el rosal, el geranio, la puya raimondi, etcétera, 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 ¿no? Las violetas, las bromelias, etcétera, las pocaes, que son el grupo de las papas, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad sobrante de los tipos de papas son tipo con flores y con fruto. ¿Está claro? Con flores y con fruto. Muy bien, chicos. Esa es la clasificación de las plantas. Vean ustedes, sin flores y con flores. Ahora, si tiene o no tiene fruto, esa es otra clasificación, ¿no? Es muy interesante tener en cuenta esta clasificación, que es sencilla de entender, ¿ya? Si bien por un lado los musgos, que son plantas sin flores, son las menos evolucionadas, ¿qué planta será la más evolucionada?
a la planta con flores y con fruto. Son las más evolucionadas. Es decir, las plantas con flores en general son las más evolucionadas. Pero si me preguntan algo específico, ya miré con el fruto, ¿no? Lo que es plantas con flores y con fruto, ¿no? Es una pequeña acotación que se hace. Muy bien, chicos. Para terminar, y no por eso menos importante, como estamos hablando del reino Plantae, vamos a hablar de la planta en sí y todas sus partes, ¿no? Bueno, por lo menos la más importante. Comenzamos con la raíz, que es la que sostiene la planta. La raíz sostiene la planta, ¿no? Toda planta contiene raíz, ¿sí? Toda planta contiene raíz. Por más que pequeña que sea, raíz al fin y al cabo. A continuación viene el tallo. El tallo es justamente el tronco de la planta, lo que sostiene la planta, lo que sostiene a la planta. A ver, por favor, no interrumpa. A ver, Jeremy, por favor, apaga tu micrófono, ¿no? Ya. Entonces las plantas tienen tallo y justamente este tallo es la columna vertebral de la planta. Excepciones, los musgos, los músculos, el moho principalmente son aquellos que no tienen un tallo totalmente definido, ¿no? No tienen un tallo definido, más que todo ellos son bultos, ¿no? Por ejemplo, los helechos y los musgos no tienen un tronco o un tallo definido, ¿no? ¿Ok? Solamente crecen así de forma horizontal, vamos a decirlo así, esparciéndose. Luego del tallo vienen justamente las ramas, que son tallos en pequeño, vamos a decirlo así. Luego de las ramas, dentro de las ramas están las hojas y sobre todo los frutos. Sobre todo los frutos donde justamente es el encuentro, donde se encuentra justamente la semilla del árbol, el cual lo ha producido para una siguiente generación. ¿Ok? Dentro de las otras partes de la planta son la flor, la hoja, que ya vamos a ir analizando poco a poco, no se preocupen. ¿Ya? Ok. Entonces, chicos, vamos a ver la actividad de aplicación. ¿Qué, profesor, tan cortito? Sí, pero vamos a centrarnos, antes de entrar a la actividad de aplicación, a nuestra siguiente... Profesor, en la primera pregunta yo tengo la respuesta. Ah, ya, ahorita lo vamos a ver. No te preocupes. Profesor, yo también Acuérdate tengo las... la respuesta de la primera. Ya, ahorita vamos a ver cuando lleguemos a la... Entonces dice, la idea es para que brillar y se mantenga. Muy bien. Acuérdate, plantas sin flores y plantas con flores. Musgos, helechos y lo que son con plantas con flores tenemos sin fruto y con fruto. Dentro de ella una clasificación inmensa, ¿no? ¿Cuántos tipos de plantas había al comienzo? Se dijo más de 400.000 especies de plantas existe actualmente en nuestro planeta Tierra, ¿no? Es un estimado, obviamente, ¿no? Pero ya son más de 400.000 tipos de plantas, ¿no? Profe, ¿por qué habla de esto? Porque inicialmente, chicos, ustedes saben, más o menos sin ir muy lejos, en los años 90, la población de plantas, más de 400 especies de plantas que es actualmente, eran más de 500.000 de especies. ¿Qué ha pasado con esos 10.000 tipos de especies de plantas? Se han extinto, chicos, ya sea por la tala indiscriminada, por los incendios forestales, ¿sí? Se pierden este tipo de plantas. Hay plantas, chicos, tan exclusivas que solamente crecen en un determinado país porque justamente esa es la condición correcta para que se críe ese tipo de plantas, ¿no? Hay plantas que no vas a encontrar, por ejemplo, en Asia, en Europa, pero sí las vas a encontrar acá en Perú, por ejemplo. Hay tipos de plantas de esa manera, sí las hay. Porque, como le digo, eso va a depender de la adaptabilidad, de cómo se adapta este tipo de planta a un clima muy cambiante, ¿no? Por esta razón, tenemos que tener en cuenta la clasificación tremenda de lo que son las plantas. Esta es una de las clasificaciones más sencillas de entender, ¿eh? Con flores, sin flores, con fruto, sin fruto. Listo. Nada más es lo único que tenemos que comprender. Ahí. A ver, acá pregunta. ¿Cómo se reproducen las plantas sin flores? Bueno, tanto las plantas sin flores como las plantas con flores tienen en su interior gónadas masculinas y femeninas a la vez, ¿no? Se fecundan y se empieza como es la siembra, por ejemplo, ¿no? Se comienza con la siembra, ¿no?
¿Ok? Todas las plantas con flores tienen, por ejemplo, la semilla y tienen órganos que son tanto masculino como femenino en su interior y pues, se produce lo que es la polinización, lo que es la fecundación para formar justamente a una nueva plantita a partir de justamente ya sea del fruto o de las semillas de la misma. ¿Ah? Eso justamente hay que tenerlo en cuenta. Y hablando de semillas, chicos, existe un lugar actualmente en el mundo donde se guardan las semillas del mundo. ¿Habían oído hablar de lo que es la bóveda del fin del mundo? ¿Habían oído hablar de ese término? La bóveda del fin del mundo. Sí, profesor. Ya les había comentado de ello, ¿no? La bóveda del fin. Los ¿Dónde personajes Sí. queda, a de ver, dónde queda la bóveda del fin del mundo? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué país? Está ubicado. ¿No escucharon sobre eso, profesor? Ah, ya, ¿eh? ¿Algunos han escuchado? ¿Dónde queda? Profesor, ¿En qué país queda? profesor, En Noruega, en en Noruega. Noruega. En Noruega. ¿Ah? Te voy a mostrar Noruega. ahora justamente eso. Quería hablar del tema de las semillas. De fruto o sin fruto, justamente las plantas con flores. ¿A qué se debe el fruto? Justamente el fruto, valga la redundancia, es el resultado final de lo que es la reproducción de la planta. La planta propiamente dicha tiene tanto órganos masculinos como órganos femeninos, los cuales están presentes en sus flores. Como tienen flores, vamos a ver que esta fecundación se da dentro de la planta y luego es expulsada hacia el exterior, ya sea a manera con fruto, donde el cual está ubicado la semilla. Y esta semilla se vuelve a plantar para poder formar una nueva generación de plantas de esa especie, ¿no? Ok. Y respecto a ello, que es la parte fecundada, que es la semilla, que es el fruto en el cual integra su semilla y es fecundada para poder producir la siguiente generación. Las semillas son guardadas actualmente, chicos, actualmente así con la pandemia ha seguido lo que es el guardado de las semillas a nivel mundial. A nivel mundial se ha hecho un esfuerzo conjunto para preservar semillas de todo el mundo, de todo tipo, para que en caso que suceda un holocausto, ¿ustedes saben lo que es un holocausto? Es una exterminación de la raza humana en este caso. Para que en caso suceda por ahí algún incidente, de repente cae un meteorito en la Tierra y mata a la mayoría de personas, Dios no quiera, y esto incluye a las plantaciones, con lo cual se perderían las plantas. Para evitar que estas plantas se pierdan, el objetivo es volver a resembrar dichas plantas. Pero para volver a resembrar plantas necesitamos semillas. Y es por esa razón de que el objetivo de esta bóveda del fin del mundo, así llamado, guarda las semillas de todo el mundo. Así, actualmente ya ha cumplido cerca de 15 años, 14, 15 años, esta bóveda del fin del mundo. Y está completamente preparada para terremotos, para inundaciones, para cualquier tipo de desastre natural. Está preparada esta bóveda, la bóveda del fin del mundo. Sí, porque es Decir subterránea. destrucción de ese planeta. Y bueno, si destruye todo el planeta Profesor, no se puede, ¿no? Esto es en caso de un O holocausto contra los en el cual aliens. no haya plantas. Más que todo en este escenario tan extremo donde no haya plantas. Por eso se hizo este proyecto que se llama la bóveda del fin del mundo, la cual está ubicado justamente en el país de Noruega. ¿Ya? Vamos a verla, vamos a ver dónde está ubicada esa bóveda del fin del mundo. Pero si no cae en Noruega y cae acá, por un ejemplo, ¿qué pasa? No hay ningún problema, ¿no? La bóveda se queda intacta, no se malogra, como se dice. Pero ¿cómo le plantamos Bueno, nuestra planta? profesor, Acá ya la no se puede bóveda no volver a se quedará plantar, tan pues. intacta, solamente se destruirán unas partes, pero no las semillas. Claro, la bóveda es a prueba de todo prácticamente, la bóveda del fin del mundo. ¿Sí? Hablando Está justamente de ubicada plantas, en el fin esta del bóveda, mundo. chicos, la bóveda del fin del mundo es justamente una bóveda especializada para justamente guardar todo lo que son las semillas del fin del mundo en caso suceda un holocausto. Muy bien, vamos a verlas, chicos. Ya. Los anuncios del... Sí, un momentito.
¿Escuchan? El Banco Mundial de Semillas de Svalbard es una enorme despensa subterránea de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo. Ahí está. Esta bóveda queda en la ciudad de Svalbard, que está ubicada en Noruega. ¿Y dónde queda Noruega? Al norte del planeta, muy cerca del círculo polar ártico, del Polo Norte, muy cerca del Polo Norte. Ahí está ubicada la bóveda del fin del mundo en el país de Noruega. Está ubicada en la ciudad de Svalbard, ¿no? Y como han visto, como han oído al comienzo del video, guarda lo que son las semillas de todo el mundo. Vean ustedes para qué. Está situada cerca de Longyearbyen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Es el almacén de semillas más grande del mundo, creado para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe mundial. Imagínense ese escenario. Se la ¿Dónde conoce comeríamos? popularmente con el nombre de bóveda del fin del mundo, pues es capaz de resistir terremotos e impactos de bombas nucleares y demás desastres. Esta cámara Alucinante. Puede resistir bombas nucleares. Imagínate que caiga una bomba nuclear ahí. Resiste. Es una bóveda, observen, miren, está dentro de la montaña. Dentro Y yo te de... bombas nucleares, eso jamás se va a destruir. No, ¿Y cómo lo pudieron construir, la han profesor? construido justamente con ese objetivo. Solamente sobresale esta parte visible y lo demás está dentro, subterráneo, y ahí está la bóveda donde se guardan celosamente las semillas. Esto en caso, como dice ahí el video, en caso de que suceda un holocausto, algún desastre. Imagínate que se pierdan todas las cosechas. ¿Cómo vamos a plantar? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? Eso es a través de las cosechas, de los alimentos. ¿Y los alimentos son tipo de plantas o no? ¿Son frutos de las plantas o no? ¿Y cómo se planta una planta, valga la redundancia? Con una semilla. Y es por esta razón que se deben salvaguardar las semillas. Y ese es el objetivo de ello, salvaguardar las semillas para poder volver a repoblar en un caso de un desastre natural o un desastre O sea, provocado por no el los hombre. animales, pero sí comen. No Ya. los cámara animales, acorazada se construyó a 130 metros de profundidad en una montaña de piedra arenisca en la isla de Spitsbergen. Las obras se iniciaron en marzo de 2007 y se inauguró el 26 de febrero de 2008. 2008, con millones recién de es semillas procedentes de un centenar de países de todo el mundo. Los 3 almacenes en que está dividida tienen capacidad para 2.000 millones de semillas, que solo serán extraídas en caso de que se hayan agotado o se destruyan. Las semillas se conservan a 18 grados bajo cero en cajas de aluminio cerradas herméticamente, lo que Veamos, garantiza ¿qué es? una baja actividad metabólica y un perfecto estado de conservación durante siglos. Es impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, la radiación y la crecida del nivel del mar. En caso de fallo eléctrico, el permafrost, la capa de hielo permanentemente congelada del exterior, actuaría como refrigerante natural. La ubicación a 130 metros sobre el nivel del mar asegura que el suelo esté seco incluso si aumenta el nivel del mar por derretimiento de los hielos polares. La construcción de la bóveda de semillas costó aproximadamente unos $9 millones y fue auspiciada enteramente por Noruega. Los costos operacionales son pagados por el Global Crop Diversity Trust. Los principales inversores de la iniciativa son diversas fundaciones y países como la Fundación Bill y Melinda Gates, el Reino Unido y Australia. También han colaborado una amplia variedad de fuentes, incluyendo países en vías de desarrollo como Brasil, Colombia, Etiopía e India. Por su parte, Noruega se encargará de los costes de mantenimiento de la estructura. Banco Mundial de Semillas de Svalbard. La bóveda del fin del mundo. Muchos de ustedes quizás no conocían esta bóveda, ¿no? Que justamente salvaguarda las semillas. Entonces, por si acaso, si vienen al examen, ¿qué cosa guarda la bóveda del fin del mundo? Las semillas, guarda semillas. ¿Para qué? Para que en caso que no exista ya esa planta por algún motivo, ya sea natural o provocado por el hombre, ya sea por guerras, por ejemplo, bombas nucleares, etcétera, inundaciones, que se queme los bosques, ¿no? Y se pierda esa semilla, solo en ese caso
se entrará a la bóveda para sacar ese tipo de semilla para volver a repoblar la tierra con este tipo de plantas. Ese es el objetivo, tener un banco de semillas. Recientemente inaugurado, chicos, en el 2008. Ustedes tienen esa, vamos a decir, suerte de poder escuchar de este tipo de cosas que se están haciendo para O sea, el si bien estamos en de Perú, la hay que ir humanidad. a Noruega, a esa parte de la ciudad. Sí, Svalbard se llama la ciudad donde está ubicada la Cuenta que bóveda del estoy fin del ahí, mundo, ¿qué tengo que en observar? Noruega. O sea, que estoy allí donde se guardan las semillas. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ahí, profesor? Bueno, tendrías que viajar a Noruega, pues. Uno tendría que viajar a Noruega para poder estar ahí. Sí, Como ven, la bóveda está sobresaliendo solamente la punta, la entrada, y lo demás está dentro de la montaña. Por eso es ya, capaz de está resistir así, bastantes, para abajo. bastantes cosas que son como posibles terremotos, inundaciones, puede combatir los incendios, puede combatir varias cosas. Esta bóveda es interesante porque salvaguarda uno de los tesoros más preciados de la humanidad, que son las semillas, que justamente sirven para lo que es la obtención de plantas. Si no, ¿de dónde sacaríamos plantas, no? ¿Cómo sacaríamos plantas si no tenemos? El banco de semillas da esa opción, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? 2008 se inauguró, ya hasta el 2018 son 10 años, cumple 13 años este 2021, la bóveda del fin del mundo de Svalbard en Noruega, que salvaguarda las semillas de las plantas de todo tipo, de todo el mundo actualmente. Perú también ha mandado su aporte de semillas, sobre todo semillas de papa, por ejemplo, para lo que es las distintas variedades de papa que tenemos en nuestro país. Varios países como Brasil, Colombia, Argentina, Perú también han enviado semillas que son, por ejemplo, de plantas raras que solamente crecen en su territorio, ¿no? Y hablando de ello, basados en varios factores como el clima, el suelo, la temperatura, la lluvia, cada planta puede ser exclusiva de un país, ¿no? Cada planta es exclusiva a veces de un país o oriunda, ¿no? Y con la cual solamente se puede conseguir en ese país. Es por esa razón que varios países del mundo han colaborado, sobre todo con sus semillas privilegiadas, vamos a decirlo así, con sus semillas exclusivas, que solo y únicamente crecen en ese país, ¿ok? De esa manera, el Banco Mundial de Svalbard, o el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, o también conocido como la bóveda del fin del mundo, cumple una función muy, muy importante. Una misión delicada prácticamente. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces vamos a ir rápidamente a ver las partes de la planta. Ya habíamos dicho que la raíz sostiene la planta, fija la planta al suelo, absorbe a su vez de sus pelos de la radícula, lo que es la parte final de la raíz, absorbe con sus pelos absorbentes de la parte final de la raíz, que son el agua y los nutrientes del suelo. Esos nutrientes pueden ser sales minerales, principalmente, ¿no? Y en la raíz, chicos, es en donde se almacena, o es un lugar de almacenamiento de los alimentos, en este caso de las plantas, que en realidad es el almidón principalmente. ¿Ok? El tallo es el que sostiene la planta, es el que le da la forma a la planta porque es la parte principal, ¿no? El tronco también se le conoce al tallo, ¿no? El tronco, ¿no? Y también ahí se almacena el alimento. El almidón también se almacena en los tallos. Por último, las hojas, que son las que encargadas de la respiración celular de la planta, hacen también un efecto de transpiración y transforman la energía luminosa en energía química. Esto se llama la fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿sí? La energía química es justamente obtenida a través de la energía luminosa. ¿Ok? Esto se llama la fotosíntesis. Sucede en la hoja. ¿Ok? Por si acaso te pueden preguntar más adelante dónde sucede la fotosíntesis. Solamente y exclusivamente esto sucede en las hojas. En las hojas sucede la fotosíntesis. El fruto justamente viene a ser el resultado de la fecundación de lo que es la parte masculina y parte femenina de la flor, ¿no? De lo que es una flor de una planta. Así es, estimados alumnos. A partir de la flor se hace la fecundación y
se genera, vamos a decir, una nueva semilla para poder volver a, de cero, como se dice, puede volver a empezar. Ok, la flor justamente es un órgano reproductor. Dentro de la flor están las partes masculinas y femeninas de la planta. Ahí está el estambre, el pistilo, ¿no? Por ejemplo, la corola, ¿no? Ahí está justamente los órganos sexuales de la planta, vamos a decirlo así, ¿no? La flor posee pétalos, sépalos, estambres, pistilo y justamente la vulva que lo sostiene la corola. Y por último, pero no menos importante, más bien es lo más importante, chicos, la semilla. La semilla es el resultado de justamente la fecundación, tanto masculino como femenino, de la flor misma. ¿Ok? Entonces, chicos, la semilla viene a ser la parte fundamental de la planta. ¿Ya? De la planta. Muy bien, chicos. Activen, por favor, su audio. No sin antes voy a tomar lista. ¿Qué? Un momentito, voy a tomar lista. No se muevan, por favor. Voy a tomar lista. A ver, chicos, no se muevan y por favor no activen su audio porque voy a tomar lista, ¿ya? Ya está. A ver, vamos a... Quiero la separata. Muy bien, chicos. Pueden activar su micrófono. A ver, ¿quién quiere responder al número 1? Yo, profesor. Yo no lo tengo en la lista. Al alumno yo no lo tengo en la lista. A ver, Génesis Paloma. por favor, dígame su apellido para darles para el espacio para que puedan responder. ¿Quién más? ¿Quién más quiere responder la número 1 aparte de Génesis? Yo, profesor. Miranda Fernández Dávila, profesor. Ah, muy bien, Fernández Dávila. A ver, Génesis, tu respuesta. ¿Cuál es la respuesta en la 1 para ti? Autotrofas. Autótrofas, ¿ya? Autótrofas. Otra respuesta, a ver, Nicolás, que me estaba preguntando. ¿Quién más está queriendo responder? Autrótrofas, lo mismo, la C. Nicolás Miranda, autótrofas. 2 puntos para la C. Ya van 2. ¿Alguien más que quiera reiterar la C o de repente es otra respuesta porque puede haber... Yo, profesor, la C. Rodrigo Matías. La C. Muy bien, chicos. La letra C sería la respuesta. Autótrofas. ¿Qué significa autótrofas? Que producen su propio alimento. ¿Cómo se llama el alimento de las plantas? ¿Cómo se llama el alimento de las plantas? Le estaba mencionando a cada rato. ¿Cómo se llama el alimento de las plantas? Fotosíntesis. No, ese es el proceso con el cual generan su propio alimento. ¿Cómo se llama el alimento de las plantas? Almidón. Almidón. Autótrofa significa que hace su propio alimento. Almidón. A través de la fotosíntesis. ¿No? ¿Cómo se llama el alimento? ¿Cómo se llama el alimento? Almidón. Es un tipo de azúcar. El almidón es un tipo de azúcar. Un tipo de azúcar bien dulce, ¿no? Claro, es dulce, ¿no? 2. A ver, Naomi, a ver, ¿cuál es tu respuesta en la 2? Naomi Bujaico, ¿cuál sería la respuesta en la 2 para ti? B, ¿qué más? Contéstame así. A, Yo, profesor. procariota. B, unisexual. C, pluricelular, para no confundir. Eucariota. Eucariota. Naomi. Eucariota. A ver, acá está la clave. Presenta núcleo. Ajá. Si miran el núcleo, hay 2 opciones. Si tiene núcleo, es eucariota. Si no tiene núcleo, será procariota. Acuérdate de eso. Si no tiene núcleo, va a venir en el examen el núcleo o sin núcleo. Si tiene núcleo, se llama eucariota. Son células evolucionadas. Y procariotas son aquellas células que no tienen núcleo, sino tienen un nucleolo. O sea, prácticamente no lo tienen, sino que se llama así nucleolo, pero no lo tienen porque está disperso el ADN
en lo que es procariotas, pero en las eucariotas La hay célula núcleo. Por lo tanto, la respuesta sería la letra D de dedo. De eucariota. Muy bien, chicos. eucariota. Eucariota. Pregunta número 3. ¿Son las plantas menos evolucionadas? Musgo. Sí, musgo. Muy bien, musgos, muy bien. Musgo, porque en la Rodrigo, primera hoja Nicolás, Naomi, dice plantas y Nicolás flores. Miranda. Musgos, profesor. Los musgos son los menos evolucionados. O sea, prácticamente no han cambiado a lo largo del tiempo. 4. Son las plantas más evolucionadas. Ahora al revés. Los helechos. No, no. No, profesor, eso es Las algas. No. gimno. Gimnosperma. Esa es la C. Gimnosperma. Acá está, mira. Gimnosperma. Sin fruto, gimnosperma con fruto, angiosperma. Son las más abundantes, son las más evolucionadas también. Las angiospermas. Angiospermas. La letra D. Angiospermas. Angiospermas. La letra D. Angios. Claro, porque tienen fruto. 5. ¿Por qué son las más evolucionadas? Porque producen fruto. ¿Qué es lo que busca la planta? Poder volver a nacer en una siguiente generación. Profesor, ¿y esas que no tienen fruto? Chicos, ¿cómo se reproducen esas si no tienen fruto? A través de lo que son injertos, a través de otro tipo de procesos que no necesariamente son la semilla, ¿ya? No necesariamente son la semilla. 5. Plantas con flores, pero sin fruto. Gimnospermas. Gimnospermas. Bien, sin fruto. Gimnosperma. La A. Muy bien, Nicolás. Gimnosperma. Tienen todo. Está, con flores, pero sin fruto. Gimnospermas. La A. 6. Es un ejemplo de gimnosperma. ¿Cuál sería? De pinos. La de pino. Chicos, cuando le pidan ejemplo de gimnosperma, váyanse a las plantas más grandes, los árboles. El cedro, el roble, la caoba, el tornillo. Profesor, el 5. Todo tipo de árboles con gimnosperma. La 5. La 5 es la A, gimnosperma. La 6 es la D. A ver, chicos, las números 7. Flagelo. ¿Ves? Flagelo. No es un órgano de la planta. Muy ¿Ves? bien, Flagelo. no es un órgano de la planta. El flagelo. ¿Y de dónde es el flagelo? De las bacterias. Y de los protozoarios también. De los protozoarios. Bacterias y protozoarios también. O sea, del reino protista y del reino monera. Son los flagelos. 8. Órgano de la planta encargado de transformar la energía luminosa en energía química. Hoja. De hoja. Muy bien, la hoja. Pregunta, esto fue pregunta, chicos. Chicos, ustedes que están en cuarto de primaria todavía, esta pregunta fue pregunta de examen de admisión, pueden creerlo, y muchos no respondieron. O sea, muchos piensan que la fotosíntesis se realiza en el tallo, en la raíz, en la rama. No, la fotosíntesis se desarrolla en la hoja. En la hoja. Ahí se desarrolla la fotosíntesis. Problema número 9. Profesor, número 6. ¿Perdón? Número 6. La número 6 es la letra D de dedo, pinos. D de dedo, pinos. O sea, todos los árboles madereros son gimnosperma. 7. No es órgano de la planta. B, flagelo. Eso es del reino monera o reino protista. 9. Órgano de la planta encargado de transformar la energía luminosa en energía química. ¿Cómo se llama ese Ve la proceso? flor. Fotosíntesis. No, es la hoja. En la hoja se realiza la fotosíntesis. ¿Ya? 9. Representa Yo pensé que estaban el órgano preguntando ya la 9. productor de la planta. Porque la 9 es la B, flor. La 9 la B, muy bien, Génesis, flor. Muy bien, Miranda. La B. La Yo lo letra que B, puedo ver flor. ya, flor. Chicos, en la flor se encuentra tanto el órgano masculino, el estambre, junto con el órgano femenino, ¿no? El pistil o por ahí, ¿no? Así que tener en cuenta ello. Entonces la 9 es la letra B. B de bueno, flor. Por último, chicos, órgano encargado de fijar la planta al suelo. Raíz. Raíz. La C, raíz. 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 Agua y ¿Y qué minerales. tal si me hubieran puesto la palabra encargado de sostener la planta al suelo? Sostener. Tallo.
Tallo. Ojo, no es lo mismo, ¿no? Una cosa es fijar y otra cosa es sostener. Sostener. Sí, es una cosa es sostener y otra cosa es fijar. Fijar. ¿Está claro? No es lo Sí, mismo. profesor. No es lo mismo. Muy bien, voy a pasar a proceder a explicarles la tarea y la evaluación para poder quedar ahí. Ah, chicos, han ingresado más. ¿Quién ingresaba? A ver, vamos a ver para tomar la asistencia final. A ver, por favor no se muevan, porque ha ingresado una persona más. Sola. Ciara Romero. Ya está. Muy bien. Rápidamente les explico la tarea, chicos. Rápidamente les explico la tarea para que lo tengan en claro. Van a leer este texto de la planta carnívora más grande del mundo, que justamente es la planta llamada planta Nepenthes, ¿sí? Esta planta, chicos, ahí como ven, es una planta carnívora en la cual puede devorar ratas, puede devorar musarañas, puede devorar cualquier tipo de roedor que se le acerque. ¿Ok? Es una planta carnívora y es una de las plantas carnívoras más grandes del mundo. Son gigantes, ¿no? Más o menos es del tamaño de un balde, para que me entiendan. Ahora, si quiere, pues comerse un gusano. También gusano, se come varias cosas, ¿no? Pero también realiza fotosíntesis, también puede sobrevivir sin estar comiendo otras cosas, sí, es una planta, porque también hace fotosíntesis y tiene su almidón. Pero aparte de ello, también es carnívora. Se dice carnívora ¿por qué? No es que te agarre, te atrape, ¿no? Sino que hay un líquido, ustedes ven, hay un líquido que es un tipo de ácido. Y si algún insecto cae en ese ácido, obviamente se deshace, ¿no? Algún animalito que cae en ese ácido, en ese líquido, se va a deshacer y va a ser parte de su alimentación de la planta. Pero adicionalmente, la planta, a pesar de ser carnívora, también realiza el proceso de fotosíntesis para obtener más energía, ¿sí? Obtener más energía. ¿Ok? Me vas a responder esas 3 preguntas sencillas, todo está en el texto. Lees bien, por favor, este caso particular de unas plantas carnívoras y gigantes encima, para que puedas tú tener una buena nota en tu tarea. Son 3 preguntas sencillas, lee bien el texto, solamente me respondes las preguntas, ¿ya? En tu cuaderno. Profesor, una pregunta. ¿Las plantas carnívoras dónde se pueden encontrar? ¿A dónde se encuentran? En lugares prácticamente inaccesibles, como las selvas, ¿no? Selvas del Perú, selvas del Amazonas, allá en Brasil, puede ser, Colombia, ¿ok? Generalmente esos países tienen este tipo de animales. ¿Hay semillas de plantas? De esas semillas de plantas. ¿Sí? Sí, hay semillas. Pero cuando es pequeño, ¿cómo es? ¿Perdón? Profesor, Cuando esa planta de que nos está hablando, cuando es pequeño, ¿cómo es? Quiero saber. Profesor, Cuando es pequeño, quiero saber, no entiendo la pregunta. A ver, ¿cuál es la duda en sí? O sea, de la planta que dice Nepterna, ese es del que estaba hablando. Ajá. ¿Cómo es de pequeño? O sea, cuando es pequeñito, recién. Ah, ya. Sí, igualito, también tiene esa forma. Es carnívora, desde pequeño tiene esa forma, pero obviamente más diminuta y captura insectos principalmente, ¿no? Pero ya de más grande puede capturar ratas, puede capturar cualquier roedor, cualquier animal que se le presente en su hábitat. A ver, una pregunta. ¿Dónde se encuentra este tipo de plantas? Nuevamente repito. ¿Una araña en albina? climas como tropicales, como la selva peruana, en el Brasil, la selva brasileña, ¿no? En Ecuador, también que tiene ceja de selva, en Colombia sobre todo, a través del trapecio amazónico, que es la frontera. O sea, todos los tipos de selva. Claro, que sean calurosas, tropicales, nada más. Porque hay selvas, chicos, que no son así. Ay, Dios. Muy bien. Y por último, en la evaluación, chicos, hay 10 preguntitas muy sencillas.
y que lo vas a rellenar, ojo, según sea tu respuesta. El número 2, como tú puedes ver, es el único que está al revés, porque está debajo. Se va a escribir de abajo hacia arriba en la número 2. Lo demás se va a escribir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Según sea el caso. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a responder el biograma y cada respuesta correcta la vas a poner en el cuadro letra por letra, ¿no? Y el primero que termina todo gana, chicos. Gana sus buenas notas, ¿ya? Así que vas a responder cada una de estas 10 preguntas y lo vas a poner acá según corresponda letra por letra. El número 2, repito, es de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en la 2 te dice, es un órgano de la Profesor, planta ¿hasta qué hora cuya función tenemos? es fijar a la planta. ¿Quién fija la planta? La raíz. Entonces acá vas a poner R abajo, A arriba, y más arriba Z, raíz, de abajo hacia arriba. Profesor, por eso está el 2 abajo. Sí, de abajo hacia arriba. ¿Y qué tal si estuviera arriba el 2? Entonces sería al revés, de arriba hacia abajo. R arriba, A, luego I y Z. ¿Está claro? Donde esté el número es donde comienza la respuesta o la palabra. Ojo, chicos, cuando vean este tipo de ejercicios, no necesariamente todo va a estar de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, puede estar al revés. Así que también tengan en cuenta ese detalle de los biogramas. Chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta, me hacen saber acerca de este biograma que de repente no lo puedan resolver, no entiendo la pregunta, de repente el concepto, cómo lo obtengo. Entonces cualquier cosa me avisan, ¿ya? Entonces, pero acá está sencillo. Por ejemplo, en la 2 ya le dije la respuesta. Raíz. De abajo hacia arriba van a poner. A ver, una más que quizás no tengan claro cuál sería. A ver, una pregunta más en la evaluación. La una. La 1. Es un ejemplo de planta medicinal cuyas flores son blancas con amarillas. Planta medicinal cuyas flores son blancas con amarillas. Ajá. Es un ejemplo de planta medicinal cuyas flores son blancas con amarillas. Profesor, la respuesta está arriba. Profesor, yo sé la respuesta. ¿Ya? Ok. Listo. Ah, esta planta, ¿cómo se llama? Es un ejemplo de planta medicinal cuyas flores son blancas con amarillas. ¿Cuál es? Es la manzanilla. Manzanilla, sí. ¡Da una manzanilla! Manzanilla, sí, coincide, puede ser manzanilla, pero lo vas a corroborar, ¿sabes cómo? Respondiendo la 3, la 5, para ver qué letras entran acá a tallar. ¿Qué letras entran a tallar? ¿Ya? ¿Qué letras entran a tallar? Pero pues, la manzanilla, sí, la manzanilla tiene flores blancas con amarillas. Es una planta medicinal, sí, la manzanilla. También podría ser toronjil, pero el toronjil no tiene blanca con amarilla. La manzanilla, sí. ¿Mm? La manzanilla. ¿Ya? Ok. Bueno, chicos, cualquier cosa, cualquier consulta me hacen saber. Gracias por su asistencia. Ojo, una vez que me envíen su tarea y evaluación del tema número 4, ya pueden enviarme los videos de su cuaderno y ya estaríamos esperando el examen de la próxima semana. Tienen desde hoy día hasta el próximo jueves para presentarme su video de su cuaderno una vez que ya han terminado sus 4 tareas y 4 evaluaciones. Ya estamos en el tema 4, así que hasta el día de hoy ya debería completar todo lo correspondiente a CTA y pueden ya enviarme a partir del día de hoy el video respectivo, ¿no? Hoy día jueves, mañana viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hasta el mismo jueves de la próxima semana. Pero chicos, sugerencias, no esperen la última semana. Si solamente estamos haciendo este último tema, ya deberían terminar con esto y presentarme su video correspondiente a esta tercera unidad de CTA. ¿Ok, chicos? Éxitos a todos. Cuídense, cualquier cosa, por favor, escríbanme para poder yo resolverlo, ¿ya? Cuídense, chicos. Chao, profesor, cuídese. Hasta luego. Profesor, cuídese. Igualmente, chicos, cuídense, la salud primero. Profesor, ¿usted es inglés? No. No. ¿Sabe inglés? Más o menos, más o menos. Ah, ya. Básico, básico. Goodbye. Básico intermedio. Goodbye. Arrivederci. O adiós. Addio ragazzi. En italiano, ¿no? Adiós ragazzi. Nos Ah, vemos. sabe italiano. Claro, claro. Portugués. ¿Portugués? Ah, se dice, si no me equivoco, ¿Sabe qué significa conexión institucional?
Chao, conexión. ¿Y de sintonal? ¿Perdón? No, conectadas al dispositivo. No es que a veces vemos televisión, yo veo televisión y tengo que conectarlo. Conectado. A veces sale así, cuando no lo conecto Conectado. bien, Ajá, conectado. Dice. sale portugués. Conectado, dispositado, se dice. Si no me equivoco. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego. Bye. Goodbye. Ciao en italiano. Ciao.